Un hombre recién abandonado por su mujer tras un matrimonio desordenado, por decirlo finamente, descubre en su propiedad, en su jardín, en su huerto, tras una noche de intensa borrachera, incluso de amnesia etílica, puesto que no recuerda apenas nada de lo que ocurrió en la noche anterior, descubre en su propiedad una cabeza de mujer. Sin ser capaz de decidir si esa cabeza pertenece a su exmujer o tal vez a otra mujer que conoció en la noche anterior y de la que apenas guarda ningún recuerdo, el protagonista de Los tipos duros no bailan, novela de la que vamos a hablar hoy un poquito, tendrá que averiguar a quién pertenece esa cabeza, si la mató él, por qué lo hizo, y si no la mató él, quién lo hizo, por qué y por qué querría incriminarle, colocando tan notoria parte de la anatomía de la víctima en la propiedad del protagonista de la novela. Los tipos duros no bailan es una novela que yo leí hace 25 años, la leí en los primeros años 2000, en una edición muy barata, de tapa dura, con papel reciclado, muy barato, que regalaba El Mundo, una colección de novelas que regalaba El Mundo, prologadas por diferentes plumas del momento. Es una novela que disfruté, ciertamente guardaba un grato recuerdo de la novela, pero siempre supe que tendría que volver a ella porque algo se me había escapado. Encontraba frustrante su lectura de alguna manera. Aquel jovencillo andaba detrás de la resolución de la novela detectivesca o negra cuya premisa os acabo de contar. Y ese estar tan pendiente, ese buscar tanto al asesino, le hizo perderse la novela, le hizo perderse casi toda la novela. Releída 25 años después, me ha bastado un par de páginas, 3 o 4 páginas, entender muy deprisa qué es lo que se le escapó, o una parte importante de qué es lo que se le escapó, porque encontró frustrante aquel jovencito la lectura del libro, que ya digo, lo que es el armazón de la novela negra, la novela negra formal, la trama que mueve toda la novela es satisfactoria de principio a fin. La resolución es satisfactoria. Pero algo se había escapado y ya digo que ha sido abrir la novela y empezar a leerla, y en 5 o 10 páginas brilla en la oscuridad qué es lo que se le había escapado a ese jovencillo, y es la bellísima prosa, la potentísima prosa de este libro. Norman Mailer ya llevaba, cuando escribió esta novela, que se publicó en el 83, ya llevaba desde el 48 siendo una estrella literaria. Entonces, a ver, el oficio obviamente lo tenía. Ya su primera novela, Los desnudos y los muertos, es un novelón magníficamente escrito. Y una parte muy importante del empaque, de la solidez de Norman Mailer como escritor está precisamente en un estilo muy depurado. Ese hombre nació para escribir. Casi 30 años después, o más de 30 años después, una novela como esta sorprende porque es una novela de madurez, escrita con la mala hostia de un chavalito, con la energía de un chavalito. Solamente un sextuagenario como Martin Scorsese es capaz de agarrar al público y empezar a darle de hostias, de manera que te caen por todos los ángulos posibles, y cuando te suelta el autor, no sabes realmente qué clase de manada de elefantes te ha pasado por encima. Eso le pasa a un espectador despistado que se mete a ver El Lobo de Wall Street, por ejemplo, y dice, pero qué clase de jovencito cabreado, empalmado, me ha agarrado por las solapas y me ha tirado por las escaleras abajo y me ha soltado por la puerta de atrás del cine, como deja Nacho Vidal
a sus parteners. Pues eso es lo que le pasa a Norman Mailer en esta novela, que no solo tiene el oficio, no solo tiene la energía, sino que también tiene la inspiración, y ese oficio y ese escribir cada día de tu vida y ese estilo depurado, eso sí se puede domar, se puede educar. E incluso la falta de inspiración puedes suplirla en parte con eso, con oficio, con saber hacer, con haber estado 8 horas de cada uno de tus días durante 40 años escribiendo. Pero es que esta novela tiene además todo lo demás, tiene esa inspiración. Decía Sabina, que decía alguien, que una buena canción consta de una buena letra, una buena partitura, un buen arreglo y otra cosa que nadie sabe exactamente qué es y que es lo único que importa. Bueno, pues esta novela tiene todo eso. Tiene una buena partitura, tiene un buen arreglo, tiene una buena producción y tiene eso que es lo más importante y que es lo único que importa. Pero eso es algo que uno entiende perfectamente cuando ha terminado de leer la novela, lo bien acabado que está, lo bien que ha utilizado esa trama detectivesca para contarnos lo que quería contar. No voy a andar diciendo eso tan manido de no es solo una historia detectivesca. Eso le pasa mucho a los en los cómo se hizo de las películas, los propios cineastas tiran piedras sobre su propio tejado diciendo que su película no es solo una película de ciencia ficción, es más que eso. Porque lo que está contando es, pues como todas las películas de ciencia ficción, como todas las películas de detectives, están utilizando esa forma para llegar a otra cosa. Pero es que, ya digo que, si bien cuando uno ha terminado de ver la novela, de leer la novela, es cuando entiende perfectamente qué es lo que se le pasó a ese chavalillo cuando se frustraba disfrutando incluso esta novela con 20, 25 años, cuando llevas 2, 3 páginas ya te das cuenta de una cosa que ese chavalito no se había dado cuenta. En su afán por encontrar al culpable, se le había pasado por alto algo fundamental, y es lo bellísimamente que está escrita esta novela. Tiene una belleza que yo creo que no la he leído en inglés, la he leído solamente en español, pero creo que no se pierde. Es tan bello, es tan bella la literatura de este libro, que me resisto a pensar que se ha perdido gran cosa en la traducción. Creo que la belleza de esta novela está en la precisión quirúrgica de su autor, de un autor, ya digo, con todo el oficio del mundo, de un autor con toda la inspiración del mundo, y que además cada frase la ha colocado ahí con toda la intención. De manera que, claro, todo eso resultaba al chaval que hace 20, 25 años estaba buscando a ver quién era el asesino, pues se le estaba escapando todo lo más importante, se le estaba escapando. Y es ahora cuando ya digo, con 10 páginas leídas, dice uno, pues, pero si esto es una maravilla. Entonces, este chaval se frustraba con cada nueva descripción. De repente llega el protagonista a la playa y se pone a describir la playa, y se pone a describir la historia de esa playa. Y claro, ese chaval que quería encontrar al asesino, ¿quién ha cortado esa cabeza? ¿Quién ha matado a esa mujer? ¿Es nuestro protagonista? ¿Es otro? Claro, llega la historia de la playa y uno dice que no quiero saber nada de la historia de la playa, quiero saber quién mató a este tipo. Y es a través de la belleza de cada frase, de la belleza de la prosa de este libro, a través de la cual uno disfruta realmente su lectura. Entonces, si para mí era frustrante que el autor no fuera al grano,
Ahora, lo frustrante me ha resultado que la novela solo tenga 329 páginas y no 600. Porque realmente a este nivel de inspiración, yo habría disfrutado 600 páginas perfectamente al mismo ritmo. Es un libro realmente bien escrito y no quiero andar haciendo elogios. Mejor que hacer elogios, voy a leer un poquito y dejo constancia de lo bien escrita que está. Y ya está, ya dejo de hablar de lo bien escrita que está. Es una novela escrita en primera persona, el protagonista nos la cuenta en primera persona. No es un narrador especialmente fiable, empezando por esa amnesia que tiene, lo cual lo hace todo mucho más interesante. Pero bueno, quería hablaros de lo bien escrita que está esta novela y bueno, no quiero hablar más de ello, vamos a ver directamente lo bien escrita que está. Perdonad mi lectura en alto, no soy un gran lector en alto. Hacía 12 años que intentaba dejar de fumar. Como dijo Mark Twain, ¿quién no lo había oído alguna vez? Dejar el tabaco no cuesta nada, lo he hecho cientos de veces. Llegué a pensar que era yo el autor de la frase, porque lo cierto es que lo había intentado infinidad de veces. En una ocasión aguanté 1 año, en otra 9 meses, en una tercera 4 meses. Una y otra vez dejaba el tabaco, lo hice en cientos de ocasiones a lo largo de los años, pero siempre volvía a fumar. Más pronto o más tarde soñaba que estaba encendiendo una cerilla, que acercaba la llama a la punta del cigarrillo, que aspiraba ansiosamente la primera calada como si en ello me fuera la vida. Sentía que el deseo, un ser diabólico atrapado dentro de mi pecho que pedía a gritos un poco de humo, se había apoderado nuevamente de mí. Al diablo los buenos propósitos. Qué bien sé lo que es estar dominado por un vicio. Una bestia me tenía agarrado por el cuello y sus órganos vitales se habían instalado dentro de mis pulmones. Luché contra aquel demonio 12 años y a veces logré derrotarlo. Pero por lo general las victorias eran terribles para mí y también para quienes me rodeaban, porque cuando no fumaba tenía un humor de perros. Mis reflejos parecían concentrarse en el lugar donde solían encenderse las cerillas y mi mente perdía ese barniz de sensatez que hace que nos mantengamos serenos, por lo menos si somos americanos. Cegado por la angustia que me causaba no fumar, era capaz de alquilar un coche y no darme cuenta de si era un Ford o un Chrysler. En cierta ocasión, durante uno de los periodos en que había dejado de fumar, hice un largo viaje en coche con una chica de la que estaba enamorado, llamada Madeleine, para pasar un fin de semana en casa de un matrimonio que deseaba cambiar de pareja. Los dejamos muy contentos. De vuelta a casa, Madeleine y yo nos peleamos y el coche se estrelló. Madeleine sufrió graves lesiones internas y yo volví a fumar. Yo solía decir que es más fácil renunciar al amor de tu vida que dejar de fumar, y lo cierto es que estaba convencido de la verdad de esa afirmación. Pero un buen día del mes pasado, hacía de esto 24 días, mi mujer me dejó. Hacía 24 días. Y aprendí algo más acerca de lo que es estar dominado por un vicio. Tal vez sea más fácil renunciar al amor que al humo, pero cuando se trata de decir adiós a una relación de amor-odio, qué adecuado resulta ese concepto tan caro a los psiquiatras, la relación de amor-odio. Diantre, que se acabe tu matrimonio puede ser tan duro como dejar la nicotina, e incluso provoca una sensación muy semejante, porque puedo asegurar que al cabo de 12 años había llegado a odiar el tabaco casi tanto como a una esposa amargada. Incluso la primera calada de la mañana, que por el extático placer que me daba me había parecido en otro tiempo la prueba más patente de la imposibilidad de dejar de fumar, se había convertido en una serie de toses convulsivas. Únicamente quedaba el hábito, pero este es siempre una firma estampada bajo la última línea de tu alma. Así sigue durante toda la novela y he leído un párrafo, un fragmento tan largo para no tener que hablar más de lo bien, de lo maravillosamente, de lo extraordinariamente bien escrita que está esta novela, que debería estar en toda biblioteca, en toda colección. Es un imprescindible. Por lo menos así lo he encontrado en esta segunda lectura, en esta relectura. Bueno, y ya digo que no voy a caer en eso tan manido de andar diciendo que esto es más que una novela de detectives, que cuenta mucho más, porque lo que cuenta lo cuenta a través de esta trama detectivesca, no de ninguna otra trama. Y no es por nada casual y no es por vender más libros, es que el autor
ha encontrado en esa trama la manera de hacernos llegar todo aquello que quiere hacernos llegar. ¿Y de qué habla Norman Mailer en Los tipos duros no bailan? Que se me escapó totalmente cuando aquel chaval andaba buscando al asesino, al cortador de cabezas. Pues esta novela habla de herencia, habla de legado o de falta de herencia, de falta de legado. Todo aquello que ha escogido el autor para contar esta historia, todo aquello que ha contado, que ha elegido este autor, cada personaje, cada escenario, cada relación, sirve al autor para hablarnos de herencia, para hablarnos de legado, para hablarnos de la sociedad americana, de la civilización, americana, ya estoy cayendo en ese vicio estadounidense, en la sociedad, en la ausencia de herencia, en la ausencia de legado, en la ausencia de contenido de la civilización norteamericana, de la que nosotros además somos colonizados, somos acreedores, con lo cual esta novela no está hablando solo de los Estados Unidos, sí está hablando directamente de los Estados Unidos, de su falta de contenido como civilización, pero nos toca muy de cerca a todas aquellas sociedades que han sido colonizadas culturalmente por los Estados Unidos. O sea que no estamos hablando de un libro que hable de Estados Unidos y no le importe a nadie que no le importe Estados Unidos. No, está hablando de todos nosotros. Y eso es lo que, por supuesto, se me escapó en su momento, porque era imposible que aquel joven pudiera detectar nada de lo que está pasando realmente en este libro, y que ahora me ha llegado con absoluta claridad. Y para ello, Norman Mailer lo primero que hace es situar la novela en un lugar específico, en Provincetown, una ciudad pequeña, una ciudad costera, una ciudad turística, una ciudad que tiene apenas 1000 y pocos habitantes durante todo el año, pero que en verano de repente multiplica por 15 su población. Una población que por supuesto viene a mojarse el culo en la playa, no viene a participar de la vida de la ciudad, no viene a participar de sus problemas, no viene a participar de o a generar nada, viene a pasar los 15 días que tiene que pasar allí, porque le dice el mercado laboral, le dice que ahora tiene que irse allí a mojarse el culo, y la sociedad consumista le dice que tiene que hacerlo allí, gastándose el dinero que está ahorrando todo el año, y eso es lo que hacen, y cuando se acaba el verano, pues esos 15.000 se vuelven a cada uno a su sitio, y ya está, y la ciudad vuelve a su actividad normal, que es nula, es una Provincetown, una ciudad de provincias, como dice su propio nombre, todo está muy bien escogido, es una ciudad real, por cierto, existe realmente. Es una ciudad que tiene una población de clase media en la novela, no sé, en la realidad no sé qué tendrá o qué tendríamos en el año 83, que es el año de aparición de esta novela. La sociedad que describe esta novela es una clase media improductiva, es una clase media que no produce nada, es una clase media rentista en muchos casos, una clase media acomodada que no tiene una actividad reconocible, no se habla en ningún momento de nadie que produzca nada. El único que produce algo, bueno, el protagonista es un escritor sin éxito, hay algún otro escritor también de éxito muy exiguo, muy relativo, un escritor local. Las demás personas, hay otro que tatúa y hace chapuzas y hace sesiones de espiritismo. Allí nadie hace nada realmente, es una clase media improductiva, es una no sociedad. No se habla de niños en ningún momento, nadie tiene hijos. Una de las mujeres más importantes de la novela tiene una lesión en el útero, de manera que no puede tener hijos. Todo en el escenario y todo en el entorno que ha preparado el autor para esta trama detectivesca nos habla de una sociedad sin herencia, una sociedad sin proyecto, una sociedad sin prole,
una sociedad sin futuro, sin objetivo, sin religión. Tampoco hay nadie que hable, nadie habla de religión en ningún momento. Sobre todo nadie habla de una manera positiva, pero tampoco negativa, apenas hay algún comentario poco honroso acerca del clero o de la iglesia o de la religión, pero básicamente estamos hablando de una sociedad totalmente laica, totalmente despojada de relato espiritual también. Y además, claro, y eso sería simplemente el ambiente en el que se mueve la novela, en donde transcurre la novela. Pero ya digo que el autor ha tenido muy mala uva y ha sido muy certero a la hora de escoger precisamente esa ciudad, esa Provincetown, en vez de cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Porque Provincetown está situada exactamente en el sitio donde los padres fundadores del Mayflower, del barco que llegó con los primeros peregrinos, con los Pilgrims, pues donde desembarcó inicialmente, que fue allí, fue en Cabo Cod, en Massachusetts, y es ahí donde transcurre la novela, en el primer punto de contacto de los padres fundadores, de los primeros peregrinos. Y esa es la Provincetown improductiva, sin prole, sin herencia, sin objetivo, sin religión, que tenemos en Los tipos duros no bailan, el lugar exacto donde empezó Estados Unidos. No es casual, no es casual. Luego los padres fundadores, cuando vieron que el sitio no era productivo, que no era interesante agrariamente ni de ninguna otra manera, no había agua corriente, era todo agua de mar porque es un istmo, pues luego se fueron los padres fundadores a otro lado. Pero el lugar donde llegaron primero es el lugar donde transcurre la novela, es un lugar donde existe una clase media improductiva, una sociedad turística, una sociedad sin alma, sin prole, sin relato. Luego además tiene otro juego más acerca del origen de la ciudad, porque digamos que la zona es una especie de herradura, es un istmo con forma de herradura, entonces lo que hay dentro es una bahía. Pues al otro lado de esa bahía, en el lado opuesto, en el lado opuesto de la bahía, donde está Provincetown, estuvo la ciudad de Provincetown inicialmente. Estuvo en el otro lado de la bahía. Y estuvo poblada por piratas y por saqueadores y por tramposos y por gente que hacía hogueras para engañar a los barcos y que pensaran que estaban en una zona navegable para que, provocando precisamente que encallaran y entonces pues asesinar a sus marineros y saquear los barcos. Esa era la línea económica del Provincetown original. La ciudad se llama la ciudad del infierno, el protagonista la llama así, la ciudad del infierno, la ciudad que había antes de Provincetown. Luego esa ciudad desapareció y las casas donde vivían los saqueadores fueron transportadas a trozos, trozo por trozo, muro por muro, a la Provincetown que nosotros conocemos, de manera que la zona más antigua, el casco más antiguo de Provincetown está hecho de retales realmente de esa otra ciudad. Una ciudad de saqueadores, una ciudad de violadores, una ciudad de criminales. Esa es la Provincetown donde transcurre la novela y esa es la Provincetown donde primero llegaron los padres fundadores, los peregrinos. No es casual, por supuesto que no es casual. Luego, una de las cosas más interesantes que tiene la novela es que sí hay un misticismo en esta falta de herencia, en esta falta de legado, es un libro que habla de la herencia y el legado, o sobre todo de la falta de herencia y falta de legado. Una combinación entre la herencia y la falta de herencia. Es de lo que está hablando la novela continuamente. Uno de los elementos más curiosos es cierto misticismo
que flota en el ambiente, que no viene de los... Curiosamente, porque a la hora de hacer... de crear experiencias místicas en una novela estadounidense, la tentación básica es hacer que venga de los indios, de los nativos americanos, como se dice ahora. En este caso no viene de los indios apenas son mencionados en la novela, no tienen nada que aportar aquí, han sido borrados de la herencia o del legado, no existen, han sido borrados. Sin embargo, la tierra, el lugar donde transcurre la novela, digamos, el terreno, la tierra, el terruño, sí emana cierta calidad mística que les llega a los protagonistas. Les llega a los protagonistas sobre todo a través de la inhalación del humo producida por la combustión de la marihuana. Pero es una mística real, o sea, los personajes reciben impulsos, estímulos místicos que luego se traducen en cosas reales. Cuando un personaje, el protagonista, al fumar marihuana, recibe los espíritus de la tierra cuando fue cosechada esa marihuana, recibe voces, recibe cosas que le dicen cosas concretas. Y luego resulta que otro personaje, por otro lado, ha recibido las mismas. ¿Vale? Eso está así contado en la novela. O sea que tenemos estímulos místicos, tenemos una calidad mística en la tierra en la que transcurre la novela, que son reales, no son fruto de la imaginación de un personaje aturdido por la marihuana, no. Son reales. El narrador así nos los hace constar como estímulos reales. Los estímulos místicos que recibe el protagonista a través de la marihuana son reales. De hecho, lo hace de una manera muy curiosa. Ese misticismo crece de la tierra. Y crece de la tierra y crece de los asesinados y de los enterrados, los criminales enterrados en la ciudad del infierno, y de los asesinados en la ciudad del infierno. Todos ellos hablan cosas a los habitantes de Provincetown que tienen la mente suficientemente abierta como para recibirlos. No los indios, no hay indios en la zona. Los indios han sido, ya digo, cercenados de la herencia, del legado de los fundadores. Entonces es un misticismo, ya digo, que viene del viento, viene de la tormenta, viene de la marea, viene de la tierra a través de la marihuana. Cuando el protagonista cosechó la marihuana que están fumando todos en el pueblo durante el tiempo en que transcurre la novela, lo cosechó en un mal momento, en un momento de pánico, con una tormenta que se cernía, que tenía especial presencia de los espíritus de la ciudad del infierno. Y eso hace que la inhalación del humo de esa marihuana venga impregnado ya para siempre con ese humor, con esa influencia mística. De manera que los padres fundadores de alguna manera influyen espiritualmente en los personajes a través de esa marihuana, pero los padres fundadores son putas, son pederastas, son homosexuales, son ladrones, son asesinos. Eso es textual en el libro, no lo estoy aquí elaborando yo, eso es textual, todo lo que estoy diciendo está escrito exactamente así en la novela. Todo ese mambo-yambo místico, que ya digo es real en la novela, no sirve para nada real en la sociedad, no es cohesivo para la sociedad de Provincetown, no sirve para conformar nada, no sirve para
que la sociedad tome ninguna forma o ninguna dirección o ningún propósito o ninguna moralidad al respecto. Esta es una sociedad, la de Provincetown, totalmente amoral, dedicada a la ingesta de alcohol, se dedican a ponerse los cuernos unos a otros, a hacer orgías unos a otros, a eso, a fumar marihuana y a odiarse todos de una manera afable y resignada. Es un sitio en el que no pasa nada bueno realmente. El retrato que hace el autor de Provincetown es cualquier cosa menos elogioso o honroso. Es un sitio de gente disoluta, de gente perdida, de gente sin dirección. Una sociedad muy progresista, muy tolerante. Es en el Massachusetts de los años 80, es una sociedad en la que nadie se escandaliza fácilmente por nada, no se oye hablar, no hay una presencia de un cura, nadie va a la iglesia, no hay una presencia espiritual, no hay una presencia religiosa en la novela. Ya digo que esta mística que sale de la tierra, que existe realmente, no es una proyección de su protagonista, existe realmente, pero el hecho de que exista y de que haya un hueco tan notorio, un espacio tan notorio entre ese espacio místico y el espacio donde habitan los protagonistas, o la sociedad donde transcurre la novela, que haya un espacio tan grande, que haya un vacío espiritual tan notorio, hace que de nuevo veamos más la falta de herencia, la falta de legado, el hueco que hay entre el relato espiritual viejo, antiguo, de las mareas, de los vientos, de la tierra, de los fantasmas. El hueco que hay en el relato hasta llegar a nuestros días es total. O sea que de nuevo el autor, de una manera muy habilidosa y de una manera muy sutil y de una manera muy orgánica, consigue que veamos la orfandad espiritual de su sociedad sin hablar nunca de religión. Nunca. No es un parámetro la religión en la novela, ni en sus protagonistas, ni en su sociedad. Finalmente, lo que más conforma, lo que más le da forma, lo que más foco le da al asunto de la herencia y del legado, es la virilidad. Para el protagonista, bueno, sin ir más lejos, el título de la novela, Los tipos duros no bailan, es una herencia paterna, ¿vale? El protagonista, Tim Madden, es un tipo más o menos duro, es un tipo que quisiera ser un tipo duro, pero tiene la maldición de saberse incapaz de poder estar a la altura de lo duro que es su padre. Su padre es una leyenda entre sus amigos, entre sus semejantes, entre sus congéneres. Su padre es uno de esos irlandeses que desesperarían a cualquier psicoanalista. Es un tipo realmente duro. Y la maldición del protagonista es que se sabe incapaz de estar a la altura de esa dureza. Los tiempos, la falta de herencia, la falta de un relato de la sociedad hace que la sociedad se esté degenerando. Eso es lo que encontramos en Provincetown, una sociedad degenerada. No degenerada por la falta de recursos, sino degenerada probablemente por la falta de necesidades. O sea, son todo gente que tiene sus necesidades cubiertas, son todos rentistas, no tienen dirección, no tienen ilusión, son gente muy desencantada. Y en el protagonista pesa mucho el hecho de que esa manera de ser hombre, que es la única herencia que ha recibido de su padre, es un inalcanzable, porque él no puede ni de lejos llegar a ser tan duro como lo era su padre. Su padre era un tipo realmente duro.
Cuando le conocemos en el último tercio de la novela, cuando conocemos a su padre, al padre de Tim Madden, es cuando todo se centra realmente y cuando entendemos perfectamente, cuando el autor está poniendo ya toda la carne en el asador para centrar los temas la herencia, el legado. Y una de las maneras de centrar ese tema de la herencia y el legado es precisamente en esa virilidad, en esa manera inalcanzable de ser hombre, que luego resulta que sin querer tampoco revelar demasiado, no voy a revelar nada de la trama, sí un poquito acerca de la intrahistoria. Su padre cuando reconoce a Tim como un adulto, le habla como tal, cosa que le resulta a nuestro protagonista la consecución de un arco importante, el de terminar por poder considerarse adulto cuando tu padre te considera un adulto finalmente. Entonces, en una novela como esta, en la cual la virilidad es el único legado que va a recibir el protagonista y que no puede recibirlo del todo porque no puede estar a la altura de la dureza del padre, que el padre te reconozca como un adulto, para el protagonista es importante. Pero al reconocerle como adulto, le hace confidencias de adulto. Y en esas confidencias de adulto descubrimos que ni siquiera el padre estaba a la altura de la leyenda del padre. El padre le hace confesiones, le dice, no soy tan duro, no soy tan duro. Entonces, todo eso que no contribuye para nada a la resolución de la novela es todo lo más es de lo mejor que hay en la propia novela, y es una de las tantísimas cosas que se le escapaban al veinteañero que quería saber quién había matado a esas mujeres. Cuando llega el padre y se ponen a hablar ellos de una cosa y de otra y de la más allá y recuerdan a la madre, aquello explota, se convierte en una novela ya incontestable. Y claro, para un chaval que está buscando quién mató a esas mujeres, pues todo esto es, venga, vamos, al grano, ¿sabes? Y es ahí donde está realmente el disfrute de la novela. No me resisto, he guardado aquí otro fragmento acerca de esa virilidad de la que habla la novela. En Exeter conocí a un chico judío que me explicó que el peor año de su vida había sido el que pasó hasta que cumplió los 13. Se preparaba para el bar mitzvah, que entre los judíos viene a ser como la confirmación, y había noches en que no podía dormir tratando de recordar el discurso que había de pronunciar en la sinagoga el día señalado, ante 200 amigos de su familia. Yo le aseguré que esto no era ni mucho menos tan malo como la primera noche en el campeonato del Guante de Oro. En primer lugar, sales en público medio desnudo, y nadie te ha preparado para ello, le dije. Hay unos 500 espectadores. A muchos no les caes bien. Son los partidarios de tu contrincante. Te miran con ojos muy críticos. Entonces ves al tipo con el que has de pelear. Parece dinamita. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, me preguntó mi amigo. Le contesté la verdad, para que mi padre estuviera orgulloso de mí. A pesar de mis buenos propósitos, cuando entré en el vestuario sentí un peso en el estómago. Allí había otros 15 chavales. Eran los del Rincón Azul, el mío. Al lado había otro vestuario, separado por un tabique, en el que se encontraban los 15 aspirantes que ocuparían el Rincón Rojo. Cada 10 minutos, más o menos, un azul y un rojo salían para ir al ring, y volvían los del combate anterior. No hay nada como el miedo al ridículo para forjar rápidas alianzas. No nos conocíamos, pero nos deseábamos buena suerte, de todo corazón. Así pues, cada 10 minutos se iba un chaval y volvía otro. Los ganadores estaban en la gloria, y los vencidos se sentían miserables, pero al menos ya habían terminado. Trajeron en volandas a un chaval y llamaron a una ambulancia. Un buen pegador negro le había dejado fuera de combate. En aquel instante pensé en la posibilidad de abandonar. Solo me impidió hacerlo la imagen de mi padre sentado en primera fila. Así que me dije, de acuerdo, papá, te ofrezco mi muerte. Tan pronto comenzó el combate, descubrí que el boxeo, como cualquier otra clase de cultura, se adquiere con años de práctica, e inmediatamente perdí la poca cultura pugilística que poseía. Tenía tanto miedo que no paraba de soltar golpes. Mi contrincante se sentía igual y hacía lo mismo. Cuando la campana puso fin al asalto, casi no podíamos ni movernos.
Tenía la sensación de que el corazón me iba a estallar. En el segundo asalto prácticamente no hicimos nada. Permanecimos quietos, mirándonos ceñudos, y parábamos los golpes con la cabeza porque estábamos demasiado cansados para movernos, y es más fácil recibir un golpe que esquivarlo. Seguramente parecíamos descargadores de muelle incapaces de pelear de tan borrachos. Los dos sangrábamos por la nariz. Y podía oler la sangre de mi contrincante. Aquella noche supe que la sangre tiene un olor tan personal como el del cuerpo. Aquel asalto fue desastroso. Cuando volví a mi rincón me sentía como un motor sobrecargado a punto de estallar. «Oye, o boxeas mejor o no vamos a ganar», me dijo el preparador, que era amigo de mi padre. Cuando pude recuperar la voz, dije con mi mejor acento de aspirante a universitario: «Si quiere dar por terminada la pelea, aceptaré su decisión». Por el modo en que me miró, comprendí que aquello no lo olvidaría por mucho que viviera. «Muchacho, tú pelea y sácale las tripas», me dijo. Sonó la campana. El preparador me puso el protector dental y me empujó hacia el centro del ring. Peleé con desesperación. Tenía que tragarme aquella frase, tragármela hasta las mismísimas entrañas. Mi padre aullaba de tal modo que pensé que estaba ganando la pelea. ¡Zas! Me pareció que había estallado una bomba, o que me habían atizado en la sien con un bate de béisbol. Debí de recorrer el ring tambaleándome, porque mi contrincante oscilaba ante mí como un tente tieso. Aquel puñetazo fue como una inyección de adrenalina. Sentía las piernas rebosantes de vitalidad. Comencé a bailar en círculo alrededor de mi adversario y a lanzarle golpes cortos. Saltaba, esquivaba y lanzaba golpes cortos constantemente. Era lo que debía haber hecho desde el principio. Y entonces me di cuenta de una cosa. Mi contrincante era todavía peor que yo. Y precisamente en el momento en que vi la posibilidad de dirigirle un gancho, había descubierto que mi contrincante bajaba a la derecha siempre que yo hacía amago de darle en el estómago con la izquierda, sonó la campana. La pelea había terminado. El árbitro levantó su mano. Después, cuando los amigos que trataron de consolarme ya se habían ido y estaba a solas con mi padre en un café, cuando comenzaba a sentir nuevas oleadas de dolor, el gran Mac, que es así como se llama su padre, murmuró: «Hubieras podido ganar». Yo pensaba que había ganado. Todos han dicho que merecía vencer. Son amigos. Movió su cabeza como diciendo que no. Perdiste en el último asalto. No. Ahora que todo había terminado y había perdido el combate, creía que lo había ganado. Todos han dicho que estuve muy bien cuando recibí aquel golpe y seguí peleando. Amigos. Lo dijo en un tono tan lúgubre que hubieras creído que los amigos y no la bebida eran el azote de los irlandeses. La virilidad en este libro es, pues ya digo, es el título de la novela. Los tipos duros no bailan. Es otra de las herencias que recibe Tim Madden de su padre. Es una de las frases preferidas de su padre, una de las que dijo una y otra vez en su infancia. Y ese padre irlandés, que ya digo que es una leyenda, y que termina por confesar a Tim que no es tan duro como él pensaba, nos ayuda a enfocar otro ángulo muy presente en la novela, y es la homosexualidad, es el homoerotismo, es la homosexualidad latente tal vez en esa dureza excesiva, monolítica, de aquellos que viven encerrados en ella, porque para el protagonista esa virilidad, esa manera viril de conducirse, no es solo la única manera en la que puede conducirse, sino que es también un podio al que no puede acceder. ¿Por qué? Porque vive en una sociedad que le ha reblandecido. Tim Madden además es un hombre mantenido por su mujer, por aquella que le ha abandonado al principio de la novela. Es un hombre que vive de su mujer, es un hombre que, a pesar de sus genes irlandeses y de sus puños fuertes, no es ningún enclenque, no es ningún petimetre, es un tipo duro, o por lo menos un tipo que quiere ser duro, o por lo menos un tipo que no puede evitar ser duro. Pues resulta que ya digo, es un hombre a quien le mantiene su mujer,
Es un hombre al quien le asaltan de cierta manera, y no quiero entrar en detalles, le asaltan ciertas pulsiones que uno podría encontrar homosexuales, y ya digo que no quiero entrar en detalles en la novela para no adelantar cuestiones de la trama, pero Tim Madden se ve enfrentado a otra virilidad, que es la virilidad homosexual. El padre de Tim Madden, además, tiene una serie de tics que rayan también, que hacen que uno piense. Por ejemplo, el padre de Tim Madden, de tan duro que es, de tan hombre que es, de tan irlandés que es, nunca besa a las mujeres. Esto hace pensar. Dice que besar a las mujeres es un signo de debilidad. Su mujer se queja de que nunca le dijo te quiero, nunca expresó sentimientos hacia ella. Eso también te hace pensar. De tan duro que eres, de tan hombre que eres, no expresas sentimientos o ternura hacia las mujeres. Ya digo que ese legado y esa herencia, que es el sustrato de la novela, es el caldo en el que se cuece todo en la novela, tiene una de cal y una de arena. Por cada herencia que vemos también hay una falta de herencia, por cada legado que vemos hay una falta de legado. Es una manera muy posmoderna, además, es una manera muy deconstructiva de expresar la realidad o la sociedad en la que vive Norman Mailer. Desde luego es una manera arrolladora, es un novelón que a mí me ha dejado realmente sorprendido. He creído encontrar en sus primeras 100 páginas una cosa que cuando llego a las 200 páginas resulta que todo se ha dado la vuelta, y cuando llego a las 300 páginas aquello salta por los aires. En todo caso, ese debatirse entre la virilidad, entre las amenazas de la homosexualidad, entre las mujeres que ya no quieren ser mujeres, porque las mujeres de la novela, eso es otra parte, otra faceta de la novela. Las mujeres siempre son vistas desde fuera. El Norman Mailer, que escribe Los tipos duros no bailan, tiene una mirada totalmente masculina. Y en esa mirada masculina, el hombre está descrito con muchísimo más detalle que la mujer. Esto es algo, además, que es muy natural. O sea, si tú coges a cualquier persona que no sepa dibujar, le pones un lápiz en la mano y le dices, dibuja un hombre y una mujer. Si esa persona es un hombre, dibuja mejor a los hombres, aunque no sepa dibujar, especialmente si no sabe dibujar. Y si esa persona es una mujer, dibuja mejor a las mujeres, especialmente, digo, si no sabe dibujar. Si sabe dibujar, pues dibuja bien a los hombres y dibuja bien a las mujeres porque ha aprendido. Pero cuando una persona no sabe dibujar, dibuja mejor, mucho mejor, a las personas de su sexo que a las de el sexo contrario. Eso ocurre en Los tipos duros no bailan de la manera más orgánica y de la manera más natural del mundo. Tim Madden es un hombre que se describe a sí mismo como hombre, que describe a otros hombres con certeridad y con puntería y con precisión. Y al hablar de las mujeres, tiene muchos más problemas. No es que tenga problemas la novela, no es que flojee la novela o la narrativa o la descripción, sino que su ángulo es el ángulo del observador. Cuando habla a un hombre, cuando habla de un hombre, penetra en su alma. Cuando habla de una mujer, la observa, no sabe qué hay dentro de ella. ¿Vale? Pero las mujeres de este libro no son en ningún caso mujeres tradicionales, no son mujeres que honren una herencia social o un legado, o que quieran ofrecer un legado. No son mujeres que quieran tener hijos, no son mujeres que tengan hijos. Ya digo que una de las principales mujeres de la novela tiene una herida, cualquier cosa menos casual, una herida en el útero que le impide tener hijos. La protagonista del libro tampoco quería tener hijos con Tim Madden. Son mujeres
perdón, la protagonista, la mujer de Tim Madden, no quería tener hijos con él, no se planteaba, por supuesto, tener hijos. Nadie tiene hijos en Provincetown. Es una sociedad de adultos para adultos en la cual los niños no pintan nada, ¿vale? Sería como invitar a una pareja con niños a una orgía. No tiene ningún sentido tener a los niños apartados ahí en una habitación mientras está ocurriendo eso que solamente solamente interesa a los adultos. Eso pasa en Provincetown. No hay un proyecto de futuro, no hay un legado, no hay una extensión en el tiempo, no hay contenido, no hay propósito. Esa es la sociedad que nos dibuja Norman Mailer en Los tipos duros no bailan, una sociedad en la cual da igual si la virilidad se va reblandeciendo, que sí se va reblandeciendo, o si recibe amenazas de la homosexualidad, da igual, porque no tienen una proyección en el futuro, no están pensando en el futuro, no van a tener hijos, unos u otros no van a tener hijos, no es una sociedad que pueda durar. La sociedad que nos muestra Norman Mailer, la sociedad que está dibujando a través de sus protagonistas, a través de la historia, de esa cabeza de mujer que no tiene cuerpo. Es una sociedad que no tiene contenido, es una sociedad que no tiene propósito, es una sociedad que no tiene intención, es una sociedad que no tiene fe, ni en sí misma, ni en una vida ultraterrena, ni en nada. No tiene relato, es una sociedad que no tiene relato. Nosotros vivimos a través de un relato y esta sociedad en la cual vive Los tipos duros no bailan, a pesar de contar con 2 escritores, es una sociedad que no tiene relato, que se inventa a sí misma cada año y cada año llega de repente la marea de esos 15.000 turistas y barren con todo y vuelve a empezar otra vez esa no vida y hasta que llegue otra vez la marabunta veraniega capitalista que se lo lleva todo otra vez, lo arrastra todo y vuelve al principio. Es una sociedad que no tiene relato, es una sociedad que no tiene plan, sería un caballo perdedor para cualquiera que quisiera escoger esa sociedad, y esa es la sociedad que dibuja Norman Mailer en Los tipos duros no bailan, una sociedad que nadie elegiría en su sano juicio. Norman Mailer era un autor que siempre mostró una especial predilección por hablar del mundo real. No hablamos el otro día en el anterior vídeo sobre Tom Wolfe y el ponche de ácido lisérgico, no hablamos de él al hablar del nuevo periodismo, porque Norman Mailer es considerado un precursor de ese nuevo periodismo. Ciertamente escribió libros de no ficción, pero sus libros más famosos, aquellos que lo hicieron realmente importante, son todos ellos libros de ficción que hablan del mundo real. Los desnudos y los muertos, de 1948, es una novela autobiográfica que habla de la campaña del Pacífico desde el punto de vista de un soldado en la campaña del Pacífico. Es una novela tortuosa, es una novela durísima para el lector, una novela en la que se sufre cada minuto, cada paso por la selva, cada sufrimiento del herido. Es un batallón que tiene que transportar a un herido, probablemente un herido de muerte, pero que no se muere, que sigue agonizando día tras día, tras día, tras día, y tienen que ir arrastrándolo por la selva, turnándose, de manera que al principio todos sienten compasión por él y le quieren ayudar, y al final acaban odiándolo, odiando sus llantos, sus gritos, acaban todos deseando que se muera, acariciando la posibilidad de cortarle el cuello. Es una novela realmente difícil, una novela que ya no habla de la guerra en términos heroicos, ya está hablando de la guerra en términos muy poco honrosos, está hablando de lo injusto, de lo doloroso, de lo inútil que es para una persona verse inmersa en ese lugar. Esa es la novela que lanza a Norman Mailer en 1948 al estrellato, Los desnudos y los muertos. Los ejércitos de la noche es otra novela que habla de los movimientos de una novela que raya mucho, que roza mucho la crónica periodística, pero aún así guarda su forma de ficción, cosa que no le pasaba a Tom Wolfe.
y a los nuevos periodistas del New Journalism, en Los Ejércitos de la Noche habla de los movimientos por los derechos civiles estadounidenses, con esa gana el Pulitzer, si no recuerdo mal. La canción del verdugo en 1979 vuelve a ganar el Pulitzer con la historia real o la novela basada en hechos reales de un asesino que estaba convicto y que estaba en espera del corredor de la muerte. El castillo en el bosque, de 2007, muy tardía, probablemente creo que es lo último que escribió Norman Mailer, por lo menos la última ficción que escribió. Trataba de una persona que investigaba a Adolf Hitler y llega a ciertas conclusiones acerca de él. Mailer siempre quiso hablar del mundo que le rodeaba, incluso cuando tocaba la ficción, e incluso en un libro como este, que es ficción pura, que no está basada en ningún hecho real, que no busca la mímesis formal que sí busca a lo mejor en la canción del verdugo, cuyo referente sería, por supuesto, A Sangre Fría de Capote. En este caso, siendo ficción pura, también encontramos esa pulsión por la mímesis, por hablar de su mundo de una manera muy orgánica, de una manera poco convencional, de una manera realmente inspirada, de una manera muy elegante, porque no habla de ello, nunca está hablando de aquello que trata la novela. Todo aquello de lo que trata la novela nosotros lo encontramos siguiendo esa historia detectivesca sobre qué habrá pasado con esas cabezas, con esa cabeza, quién ha querido matar a esas mujeres y por qué habrá sido nuestro protagonista, por qué lo ha hecho en esta ciudad, con estos personajes. Todo eso conforma una visión del mundo muy concreta, muy certera, incluso quirúrgica, diría, y ya digo que con la elegancia de nunca hablar de aquello de lo que realmente estás hablando. Los tipos duros no bailan. Una novela imperdible, una novela imprescindible, una novela que tiene que estar en todas las estanterías. Nada más, un saludo, soy Andrés Navas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, dale a like si te ha gustado, si no te ha gustado y aún así has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu paciencia. No olvides darle a la campanita para recibir próximos vídeos. Soy Andrés Navas, hasta la próxima.